¿qué tal? Os saludo aquí al público que está presente en esta webinar, también a las personas que nos ven desde sus casas. Muy buenas, Esther. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, yo creo que vamos a asistir a uno de los momentos claves de este tercer congreso de la Sociedad del Aprendizaje, ¿no? No se entienden los principales estudios científicos de todas las disciplinas en el siglo XXI sin un enfoque multimodal, sin un carácter multidisciplinar. Y en eso tiene mucho que decir la neuroeducación. La neuroeducación que tiene en cuenta aspectos de la medicina, de la neurología, de la neurociencia, pero también de la psicología, de la sociología e incluso de la pedagogía. ¿Y para qué? Es decir, ¿para qué la neuroeducación y para qué toma aspectos de distintas ciencias y de distintas disciplinas que intervienen directamente en la educación? Pues para mejorar la sociedad desde el aprendizaje. No solamente desde el aprendizaje educativo, sino desde el aprendizaje en cada uno de los entornos en los que nos movemos los seres humanos. Richard Garber lo dice en el pórtico de esta magnífica guía que os recomiendo, hace referencia a que educar no tiene tanto que ver con enseñar a aprobar un examen a un alumno, sino que educar tiene más que ver con enseñar al alumno para la vida. Y nosotros, como Consejería de Educación, ¿cuál es el reto que tenemos? Tenemos el reto de mirar a la neuroeducación y tenemos el reto de entrar en el siglo XXI abordando los cambios educativos necesarios. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo partiendo de una nueva ley orgánica de educación que acaba de aprobarse, la LOMLOE. ¿Y cuáles son las claves, cuáles son los pilares sobre los que se sustenta la LOMLOE y que nos permite mirar a la neuroeducación? La primera clave es abordar la reforma de un currículum que deje atrás el enfoque de contenidos, el enfoque estrictamente enciclopédico, para que se acerque a un enfoque más competencial. La segunda es el estudio de competencias clave, pero no de las competencias claves o del modo en que las competencias claves se han abordado en el sistema educativo hasta ahora. Se trata de ampliar la perspectiva, se trata de cambiar el enfoque, se trata de que todas aquellas competencias claves que se abordan en educación sean útiles en una sociedad del aprendizaje. Se trata, por tanto, de fomentar la comunicación desde la oratoria y desde la retórica. Se trata de fomentar la creatividad. Se trata de trabajar de una manera cooperativa con los liderazgos compartidos y se trata de tener un espíritu crítico. La neuroeducación, la LOMLOE, los retos de nuestra región en educación para asistir a la transformación digital del aula. Una transformación digital del aula que va mucho más allá de la dotación tecnológica y de una pizarra digital en un aula que todavía se sigue pareciendo demasiado a las aulas de nuestros padres y a las aulas de nuestros abuelos, a las aulas de los años 50 del siglo XX. No podemos dejar atrás las emociones. Todo al final parte y termina en el cerebro, el pensamiento, el conocimiento, el sentimiento y las emociones. Y por último, tenemos que seguir apostando, o tenemos que apostar, mejor dicho, Esther, de una manera más definitiva por las metodologías activas. Yo soy profesor de enseñanza secundaria, soy profesor de literatura, aunque ahora estoy de secretario general de Educación, y me he dado cuenta en el aula de que nuestros alumnos son alumnos proteicos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros alumnos, en un periodo lectivo de 60 minutos, están acostumbrados a cambiar de metodología, de actividades y de acciones al menos 3 o 4 veces en esos 60 minutos, mientras que nuestros padres y nuestros abuelos recibían una clase magistral, memorística, donde los 60 minutos se convertían en un silencio del auditorio, en un silencio de nuestros alumnos y en un discurso magistral de nuestros docentes. Tenemos el reto. Yo creo que Esther, en su ponencia, nos va a decir cómo tenemos que afrontarlo, pero tenemos el reto de que adaptemos el sistema educativo al cerebro digital de nuestros alumnos, de que adaptemos el sistema educativo y de que lo dotemos de competencias, de estrategias, de habilidades y de recursos, al fin y al cabo,
que doten a nuestros alumnos del éxito educativo, pero no solamente del éxito educativo en las aulas, sino del éxito en una sociedad en la que nos tendremos que mover en la incertidumbre y en la que tendremos que seguir aprovechando el aprendizaje constante. Muchísimas gracias, espero que disfruten y bueno, para todos nosotros es un placer que esté en este tercer Congreso de la Sociedad del Aprendizaje. Gracias a todos. Un placer. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer escucharte. La verdad es que sí. Y bueno, vamos a empezar nuestra presentación. Bienvenidos. Y bueno, a ver. Lo primero que vamos a hacer es prepararnos para aprender, que es muy temprano y no sé si estamos preparados. Las 8:30 de la mañana no nos ha dado tiempo ni a quitarnos las legañas. Así que en un segundito nos ponemos de pie y nos preparamos para aprender. ¿Sí? Pues seguirme, ¿vale? Seguirme, nos liberamos de las manos. Muy bien, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, saltando. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Muy bien. Más fuerte. Fuerte. Respiro hondo. Nos sentamos y comenzamos. Bueno, hemos calentado motores y vamos a empezar con algo muy importante que es visualizando. Visualizar es muy importante. Para alcanzar cualquier objetivo, lo primero es visualizar. Entonces vamos a visualizar una sociedad del aprendizaje donde las personas consiguen desplegar su potencial. 2 segundos. Una sociedad del aprendizaje donde las personas consiguen desplegar su potencial. Qué maravilla, ¿no? ¿Creéis que es posible? ¿De verdad creéis que es posible desplegar el potencial? ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Qué es el ser humano? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Crees que puedes pensar de otra forma? ¿Podrías pensar de otra forma? ¿Comportarte de otra manera? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el motivo de sus decisiones? ¿Sabéis que solo en España, 188.000 menores sufren maltrato en sus hogares? 188.000 menores. ¿Por qué? ¿Por qué una madre o un padre puede llegar a maltratar a su hijo, a su hija, a su bebé, a su niño? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Creéis que es un gen? ¿El gen del maltratador? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos como somos? Hace tiempo ya que la ciencia ha descartado que nuestra conducta sea simplemente un producto de una programación genética. Eso se creía antiguamente,
al principio del siglo XX, ¿no? Pero hoy ya sabemos que no es así. Hoy sabemos que la cultura, la educación, condiciona el comportamiento de cualquier sociedad. Y que la cultura y la educación tienen mucho que decir. Y ese es el motivo precisamente de la guía de neuroeducación. Ese es el motivo de este libro. Este libro lo que pretende es posicionar de alguna forma el aprendizaje. El aprendizaje como ese proceso que te permite desarrollarte. Ese proceso que al final logra que tengas una actitud proactiva o inactiva. Ese proceso que permite que despliegue ese potencial, el tuyo, el que la genética te otorga. Pero ¿qué es exactamente eso de aprender? ¿Qué es aprender? ¿Aprender qué es? Aprender es adquirir competencias, conocimientos, valores, destrezas, habilidades, adquirir. ¿Y quién es el que adquiere? El que adquiere es el cerebro. Es el órgano preparado para aprender. Y ojalá adquiera todos esos conocimientos, esas destrezas y la guarde ¿dónde? Pues en la memoria de largo plazo. Para que un día, el día que lo necesite, diga, aquí está. ¿Y cuál es el ingrediente estrella que determina el aprendizaje? Porque ante todo proceso siempre hay elementos que condicionan. El elemento que determina el aprendizaje es el entorno. El entorno determina la dirección del aprendizaje hacia las estrellas o no. El entorno condiciona lo que aprendes. Si naces aquí en España, pues tendrás una lengua, el castellano. Si naces en Francia, aprendes francés. Entonces condiciona tu lenguaje, condiciona tus gustos, condiciona los gustos. Entonces, si yo vivo en Tailandia, pues me pueden gustar las cucarachas fritas, los gusanos fritos, pero como no vivo en Tailandia, pues no me gustan. Me gusta el jamón ibérico porque vivo en Extremadura y las migas con chocolate, ¿no? Más o menos. Entonces, condiciona el lenguaje, condiciona los gustos, condiciona las habilidades. Entonces, si yo soy un hijo de pescador y todos los días salgo a pescar, pues desarrollaré competencias y habilidades o algo sabré sobre pesca. ¿Y sabéis qué? Modela mis emociones, la forma de emocionarme. En realidad nadie me enseña qué es la alegría, quién es el miedo, eso es algo innato. Yo sé expresar el miedo, pero me dice cuándo y con qué intensidad. Hay una exquisitez que es un pescado que viene en lata, que todo el mundo que lo huele casi vomita. Es una delicatessen sueca. Los suecos, cuando huelen ese pescado, es algo maravilloso, ¿no? Que de repente las papilas gustativas empiezan a moverse, a secretar, en plan delicatessen. O sea, que las emociones se modelan en base a la cultura. Entonces, tenemos que el entorno va delimitándonos nuestro aprendizaje. Es muy fácil observarlo, por ejemplo, en los niños salvajes. Los niños salvajes, más de 200 casos documentados, donde los niños que crecen sin relaciones sociales no desarrollan comportamiento humano. Por ejemplo, el caso de María Isabel, una niña que nació entre gallinas, creció entre gallinas. ¿Y sabéis qué? No desarrolló un comportamiento humano, nunca aprendió a hablar, solo cacareaba. Claro que tiene el potencial del lenguaje, pero al no relacionarse con los seres humanos no aprendió a hablar, por muchas terapias a las que fuera sometida, que fueron terapias sin éxito. Su edad mental se estancó en 2 años.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es cuidar del entorno que determina mi aprendizaje. ¿Y cómo cuidamos del entorno? Pues con dos ideas fundamentales. Una, crear una sociedad. Unirnos todas las personas que estemos sensibilizadas con el desarrollo del potencial del ser humano, con esa dirección. Unirnos, crear una sociedad. Yo sueño con eso. Una sociedad que esté amparada por la neuroeducación, que nos vaya diciendo cuáles son las pautas en sintonía con nuestra neurobiología. Muy bien, pues en base a esas dos ideas vamos a empezar a ir construyendo. Hemos visto que el entorno determina la construcción de la mente. El entorno determina la construcción de la mente. Vamos a ver esto cómo es. ¿Habéis pensado alguna vez por qué llegamos al mundo tan vulnerable? Ciego, mudo e inmóvil, sin movimientos voluntarios. ¿Cómo es posible? Fijaros, el resto de los animales, un cervatillo nace y rápidamente se pone a andar. Nosotros necesitamos un año para ponernos de pie, ¿no? Hay algo que nos llama la atención aquí y tenemos el cuerpo que no se nos mueve, totalmente inmóvil. ¿Cómo es posible que nazcamos tan vulnerables? El Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Pues resulta que cuando el homínido se hace bípedo, existe una modificación pélvica. Y entonces el canal del parto no permite que nazca un cerebro maduro. ¿Cuál es la estrategia? Pues nace un cerebro inmaduro. Nace un cerebro inmaduro. ¿Por qué? Porque por el canal del parto no cabe un cerebro de 1,5 kilos. Menos mal. ¿Os imagináis? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que nazca un cerebro de 300 gramos. ¿Vale? Más accesible. Un cerebro de 300 gramos. Y luego el entorno, con sus estímulos, lo que va a ir haciendo es, pues, permitir el desarrollo. Llegamos al mundo con un cerebro de 100.000 millones de neuronas mal contadas. Las neuronas son esas células cerebrales. Imaginároslas, un cuerpo con muchas ramificaciones y una cola. ¿Qué es lo que hacen las neuronas? Las neuronas lo que hacen es coger información y transmitirla. Cogen información y la transmiten y ya está. Esa es la función de las neuronas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegamos al mundo, las neuronas están desconectadas. Y si están desconectadas son afuncionales. Entonces va a ser luego el entorno con sus estímulos las que van a ir conectando neuronas. Entonces, ¿qué es aprender? Aprender es conectar neuronas. El aprendizaje tiene una dimensión neuronal. A mí me dicen, Esther, ¿qué es eso del neuroaprendizaje? Y yo le digo, el neuroaprendizaje lo que es una redundancia, porque todo aprendizaje es conectar neuronas. Entonces el aprendizaje genera un cambio en nuestro cerebro. Nosotros ahora mismo aquí, nuestro cerebro está procesando la información y cuando nos vayamos tendremos un cerebro diferente. Un cerebro diferente. Entonces, hoy sabemos que la inteligencia no radica en el número de neuronas. La inteligencia radica en la complejidad de sus conexiones neuronales. En la complejidad de las conexiones neuronales que va forjando las experiencias. Y entonces, ¿qué es la genética? La genética establece los límites de la especie y dice, tú vas a ser árbol, tú vas a ser pez, tú vas a ser pájaro y tú vas a ser persona. Y te voy a dar los ingredientes para ser persona. Entonces, ¿qué es la genética? La genética es un potencial que puede llegar a ser desarrollado o no, siempre y cuando el entorno se lo permita. Yo puedo tener un potencial maravilloso, ¿para qué? Para ser
jugadora de baloncesto, pero si nunca nadie me da un balón, yo no voy a poder desarrollar ese potencial. Yo puedo tener en mis genomas oncogenes, que son los genes que expresan el cáncer. ¿Y sabéis qué? Pueden pasar silenciados toda la vida. Entonces la genética es un potencial. A mí la genética me puede dar un trozo de barro, imaginaros, y a unos le da un trozo de barro más grande y a otros un trozo de barro más chico, porque así de caprichosa es la genética. Pero eso no determina al 100%, hablando de personas sanas, el éxito en tu vida, porque tú con un trocito de barro chiquitito puedes esculpirlo y hacer una figurita preciosa. Y ese trozo de barro grande puede pasar toda la vida siendo un mazacote y no desarrollarse. ¿Quién esculpe ese trocito de barro? El que esculpe son las experiencias. El propio entorno influye incluso sobre nuestros genes, sobre nuestro genoma. Creíamos que la genética era algo fijo, inamovible, y hoy sabemos que incluso los propios genes están condicionados por el entorno, que dice si este gen se expresa o se inhibe. Y de eso se encarga la maravillosa ciencia de la epigenética. Vale, pues tenemos que somos fruto de cada experiencia significativa que vivimos. ¿Sí? Somos fruto de cada mirada, de cada conversación, de cada amor, frustración o angustia vivida, que va esculpiéndonos. Por eso cada uno de nosotros tiene un cerebro único y genuino, como si fueran las huellas dactilares. Cada uno tiene la suya, fruto de cada experiencia. ¿Vale? Entonces, si el entorno va construyendo mi mente, necesitamos el cuerpo. El cuerpo es esa interfase que va captando y luego el cerebro interpreta en base a las memorias previas, ¿vale? Los estímulos son captados por los sentidos. ¿Y cómo consigo conectar el cerebro con el cuerpo para que reaccione ante el entorno? La mente libera una química que es capaz de generar unos cambios fisiológicos en el organismo, en el cuerpo. ¿Vale? La emoción cambia a nivel fisiológico el cuerpo. Y a eso le llama Damasio marcadores somáticos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, cuando vivimos una experiencia, vivimos esa experiencia y la emoción asociada a esa experiencia. Eso es muy importante. Es muy importante, ¿vale? Entonces, esa asociación entre experiencia y emoción, esa asociación me va a permitir tomar decisiones rápidas, inconscientes y económicas a nivel energético. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con todo esto? Lo que quiero explicar es que todo lo que representamos está esculpido en esa inmensa telaraña de células cerebrales. Nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestros conocimientos, capacidades, todo está esculpido aquí, en esa inmensa telaraña de células cerebrales. Vale, ¿cómo se va creando la identidad? Pues resulta que cuando me enfrento a un reto, si lo resuelvo con éxito, esa información va a quedar guardada en las conexiones sinápticas. ¿Qué va a querer el cerebro mañana? Pues va a querer resolverlo de la misma forma que lo resolvió antes. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta muchísima energía. Entonces quiere ahorrar energía. Quiere amortizar ese aprendizaje, ¿vale?
Entonces, cuanto más resuelvo de la misma forma, esas conexiones sinápticas se van haciendo más rígidas. Y cuanto más rígidas se hacen, cuanto más resuelvo de la misma forma y más rígidas son esas conexiones, se van a ir forjando los cuadros mentales. Los cuadros mentales es mi realidad, mi paradigma, mi verdad absoluta. Es la realidad. Es tu realidad, en base a tus patrones mentales. Esos 4 patrones mentales se resisten al cambio. Cualquier propuesta de cambio va a tener un freno biológico. Los patrones mentales de la historia vivida. ¿Vale? Entonces, de esta forma vemos cómo el entorno va construyendo la mente. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nos ponemos de nuevo de pie. Me cruzo de brazos y observo mi brazo superior. Muy bien, observado está. Y ahora vamos a ver 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cruzo y observo. Y me puedo sentar. Que levante la mano quien haya cruzado de brazos las 2 veces de la misma forma. Muy bien. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actividad pues que no merece la pena una atención especial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo hago de forma automática, como yo sé hacerlo, con el menor gasto de energía posible. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la vida? En la vida ocurre que yo tengo que tomar muchas decisiones desde que me levanto por la mañana. Entonces, pues muchas veces pues lo hago de forma automática, con el menor gasto de energía posible, como me encuentro cómodo, ¿no? De forma automática. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a leer todos a la vez este mensaje, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Vamos a leerlo todos a la vez, ¿sí? Y bien alto. 1, 2 y 3. Este mensaje es para demostrar... ¿No os parece increíble? ¿No os parece increíble? Porque aquí pone 3573 M3 N5. ¿No os parece increíble que los presentes seamos capaces de descifrar el mismo mensaje? ¿Por qué? Pues resulta que el lenguaje escrito está inserto en nuestros patrones mentales desde chiquitito. Y entonces nuestro cerebro interpreta en base a las memorias previas y le da un sentido. Y si no lo tiene, se lo inventa. ¿Vale? Es importante saber que lo que percibimos no necesariamente es lo que existe ahí fuera. Es lo que tu cerebro le da un sentido en base a tus memorias previas. Entonces, tenemos que ver que hasta ahora lo que tenemos es que el entorno construye nuestro mundo cerebral. Y luego nuestro interior, nuestro cableado, es el que determina nuestro comportamiento ante el mundo exterior. ¿Vale? Esa es la frase un poco que resume la idea que llevamos hasta ahora. El mundo exterior va construyendo mi mundo cerebral, que es el que determina mi comportamiento. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Crees que podrías pensar de otra manera? ¿Crees que podrías comportarte de otra manera? ¿De qué depende? ¿Qué te forja? ¿Quién te construye? ¿Quién te determina? Vale, pues vemos que cuando más vulnerables somos
a ese entorno? Cuando más vulnerables somos es desde que somos engendrados y hasta la adolescencia, porque es el momento en el que se está construyendo nuestro cerebro. Por eso, en este manual, en este libro, planteo dos ideas. Una, cuidar del óptimo desarrollo cerebral. Del óptimo desarrollo cerebral, que al final es el órgano que aprende, ¿vale? Y otro, el punto 2, es cuidar del aprendizaje. Cuidar del aprendizaje, porque cuando nos decidimos a salir al mundo, los jóvenes universitarios que salen por la puerta de la vida para enfrentarse al mundo, ¿quién ha construido sus patrones mentales? ¿Dónde han bebido? Han bebido de una familia que ha ido forjando su identidad y de una escuela que tiene un formato de obediencia y memorización que arrastramos del siglo XIX. Un formato que fue creado para sacar a los niños del inframundo del maquinismo y que pudieran trabajar de una forma cualificada en las fábricas. Vale, pero la historia es que el mundo ha seguido evolucionando. El mundo ha seguido evolucionando y ya no estamos en el siglo XIX, ni siquiera estamos en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI y el mundo es muy diferente. Tenemos un mundo tecnológico interconectado. Puedo aprender de Oriente y de Occidente, del norte y del sur. Un mundo tecnológico interconectado. Puedo ser amiga de los orientales y de los negros y de los amarillos y de los rojos y de los azules. El mundo está interconectado. Se valora el trabajo en equipo, existe la inteligencia artificial, existen las redes sociales, se valora la innovación, la creatividad, el liderazgo. El mundo ha cambiado y hoy contamos además con la neuroeducación. ¿Y qué es la neuroeducación? Como decía Francisco, ¿qué es? La neuroeducación fusiona el conocimiento de la neurociencia, de la psicología, de la pedagogía. ¿Para qué? Para entender cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cómo es ese proceso que construye tus pensamientos y que determina tu comportamiento bajo la influencia de las emociones. La base es la neurociencia cognitiva. Pero la neurociencia no es algo nuevo que de repente ha surgido. La neurociencia viene desde antaño. Lo que pasa es que antiguamente estudiábamos los cerebros post-morte. Se hacían disecciones y se decía, yo creo que esta región se encarga de esto. Y yo creo que esta región se encarga de esto. Y eran hipótesis. Eran hipótesis. ¿Qué pasa hoy? Pues hoy tenemos una tecnología muy sofisticada de resonancia magnética nuclear, de emisión de positrones. ¿Y qué me permite? Me permite tener imágenes en vivo y me permite ver cómo aprendemos, cómo soñamos, cómo nos enamoramos, cómo decidimos, cómo nos enfadamos en vida. En vida. Con vídeos, con imágenes, vemos en directo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que he descubierto más sobre cómo funciona el cerebro en la última década que a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y ahora tengo mucha información y la que viene. Y la que viene porque ahí hay un proyecto enorme, el proyecto Brain, con más de 500 laboratorios de todo el mundo estudiando cómo aprende el cerebro, cómo funciona el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Ese órgano que me gobierna. ¿Quién eres? Bueno, y en cuanto a la neuroeducación, pues vamos a ver qué es lo que hemos aprendido o qué información hemos recaudado, ¿no?
Pues hemos visto la actividad cerebral del alumno en el aula, así como vosotros, sentaditos, calladitos. ¿Y sabéis qué? Hemos visto que así el cerebro no aprende. Que un cerebro calladito, sentadito y muy bueno, no aprende. Porque es contrario a nuestra propia naturaleza humana. Va en contra de nuestra propia neurobiología. Entonces, ¿qué pasa? Pues generan consecuencias. Me aburro. ¿Porque los niños son muy malos? No. Porque es nuestra neurobiología. Funcionamos así. Nuestros sistemas atencionales, nuestra capacidad de atención, a partir de cierto momento, me aburro. ¿Y sabéis qué? Como esta es la idea de aprendizaje, al final genera en el profe una impotencia horrorosa. Tiene mucha vocación, porque para mí los profesores son como los sacerdotes, personas que eligen ese camino porque tienen mucha vocación, ¿no? Pero al final se erosiona en el camino y se llena de impotencias y al final no tiro la toalla. No tiro la toalla. No, pero te dan ganas, porque es muy difícil. Es muy difícil. Otra consecuencia es que la propia metodología de enseñanza genera en sí misma un aprendizaje. Y esa metodología de obediencia y de memorización genera en sí misma un aprendizaje. Un aprendizaje que es maravilloso para ser eslabón de una cadena de montaje, para trabajar en las fábricas, que era la idea inicial. Pero hoy no necesitamos eso. Hoy no necesitamos eso. El mundo ha cambiado. Entonces, si vemos la sociedad y vemos ahí arriba, en la cima, nos encontramos con una serie de personajes, como por ejemplo Bill Gates, Amancio Ortega, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Richard Branson, todos esos personajes que con su contribución han provocado un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Y quiénes son esos personajes? Pues resulta que esos personajes tienen algo en común, que curiosamente ninguno de ellos son universitarios. Y además la mitad de ellos no terminó el colegio. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que, desgraciadamente, y aunque me duela en el alma decirlo, tener estudios no es garantía de éxito hoy. Y carecer de título no es garantía de fracaso. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. No puede ser. Es muy grave. Es muy grave pasar la vida educando a alguien para el futuro y que luego no tenga cabida en la sociedad. No puede ser. No puede ser que la salida de nuestros universitarios sea buscar jefes apuntándose en el paro o buscar jefes en pizzerías o en hamburgueserías cuando me he preparado para ser químico. No puede ser. No puede ser que tenga que buscar jefes en otro país. No puede ser. Y como no puede ser, necesitamos un cambio. Y esa es la idea. Un cambio que prepare a los niños, a los equipos, a las personas para el futuro y para el presente, ¿no? Y esa es la idea precisamente de la sociedad del aprendizaje. Una sociedad del aprendizaje que entiende que la piedra angular del progreso es el ser humano y que hay que apostar por él. La piedra angular del progreso es el ser humano.
y que entiende que vivimos en un siglo XXI y que ha habido un montón de cambios sociopolíticos y tecnológicos y que contamos con un montón de información gratuita a un clic. Y que entiende que hoy al mundo no le interesa lo mucho que sabes, sino lo que sabes hacer con la información que tienes. Y que entiende que hoy necesitamos una serie de competencias diferentes, que hoy necesitamos saber adaptarnos al cambio, por supuesto, pero también ser generador del cambio. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tu hijo, tu hija, tu equipo, tu gente, tu ciudad sean generadores de cambio? Están ahí en la cresta de la ola. Sé adaptarme al cambio, pero sé contribuir al cambio. Sé contribuir al cambio porque sé crear. He aprendido a aprender, sé comunicar, sé liderar, sé innovar y tengo capacidad de gestionar mis emociones y de colaborar. Competencias que hoy la sociedad demanda, tal y como ha sido publicado en un estudio de investigación que la propia Sociedad del Aprendizaje publicó el año pasado, en el año 2019. Y que ha querido dejar constancia a lo largo de todos los congresos de forma simbólica. De forma simbólica en ese primer congreso con ese elefante que reflejaba el conocimiento y la memoria, por supuesto, pero también la tenacidad, la capacidad de ese el gran elefante que sabe abrir camino, sabe abrir nuevas sendas, nuevos horizontes, sabe transformar el mundo que se encuentra para poder avanzar. O reflejado el segundo congreso en esa cebra y en su preciosa piel rayada que cobra sentido cuando forma parte de un grupo y viene un depredador y no entiende cuándo empieza uno y termina otro. Refleja ese carácter colectivo, ¿no? De colaborativo. Hasta el día de hoy, ¿no? Ese ratoncillo que proactivo, dispuesto a contribuir y a avanzar, ¿no? Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, desde cositas chiquititas, desde tu pequeño entorno, ¿no? Preparar a la gente para el futuro. ¿Qué se hace necesario? Primero, pues aprender a aprender. ¿Qué significa esto? Aprender a aprender para saber enseñar, para saber educar a mi hija, a mi hijo, para saber enseñar a mis alumnos, para saber liderar a mi equipo, para saber gobernar, saber cómo funciono. Y entonces necesito algunos conceptos básicos de cómo funciona el cerebro. Pero ¿sabéis qué? No es suficiente. Esto es como montar en bicicleta. Imagínate que le decimos a nuestros niños, vamos a aprender a montar en bicicleta. En la bicicleta se coge, se sube, adquiere el equilibrio, le das a los pedales y avanzas. No. Aprender a montar en bicicleta, se aprende cogiendo la bicicleta, subiéndote a la bicicleta, alcanzando el equilibrio y ahora sí. Pues lo mismo para aprender a aprender. Necesitas entrenar las funciones cognitivas. Necesitas entrenar para que al final sea de forma automática, salga de forma automática. En cualquier caso, y hasta que esto sea posible, vamos a contar hoy algunas pinceladas de cómo aprende el cerebro, ¿vale? Rápidamente. Número 1, la información debe ofrecerse de forma integrada. Esto es lo que quiero que te aprendas. Y esto está conectado con esto, de forma integrada, porque luego se va a unir al cerebro en una red y lo que no está integrado se pierde. Se tiene que conectar con los conocimientos previos. Entonces tengo que recuperar los conocimientos previos para saber dónde conectarlos. Vale. Y otra cosa, el cerebro no está siempre receptivo para el aprendizaje. Y como no está siempre receptivo para el aprendizaje,
y tengo además sistemas atencionales de nativos digitales, pues entonces tengo que saber estrategias para activar. Entonces, tengo en cuenta los principales principios neurocognitivos. ¿Cuáles son? 1. El cuerpo y la mente están totalmente integrados. El cuerpo modifica a la mente y la mente modifica al cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que tengo un cerebro kinestésico. Un cerebro kinestésico, ¿por qué? Porque es consecuencia de la evolución de nuestra humanidad. El movimiento me ha mantenido con vida. El movimiento me ha mantenido con vida. Por eso una persona sentada durante 2 horas inmóvil no aprende. ¿Vale? Tenemos un cerebro kinestésico, número 1. Número 2, tenemos un cerebro social. Tenemos un cerebro social porque, fijaros, el Homo sapiens sapiens, sin grandes garras, sin grandes dientes, sin grandes corazas, ¿cómo es capaz, en la época del Paleolítico, cazar a un mamut? Pues gracias al poder gregario. Si no te unes y formas parte de un grupo, no tiras para adelante. Eso ha quedado en nuestra impronta y por eso tenemos un cerebro social y tenemos unas increíbles y maravillosas neuronas espejo que son en las que provocan la imitación. Si yo hago así, de repente tú haces así. Entonces provocan la imitación, que es el motor del aprendizaje. Y las neuronas espejos, además, hacen que no solamente provocan el movimiento, sino que provocan emoción. Y yo te cuento mi historia y tú lloras. Estamos conectados emocionalmente. Y luego tenemos un cerebro emocional. La emoción activa. Es el pegamento del recuerdo, condiciona el aprendizaje y el comportamiento. Entonces existe una adaptación sensorial. Existe una adaptación sensorial y no respondo al ruido. ¿Cómo puedo captar la atención? Ofreciendo novedad. ¿Qué hace la novedad? La novedad de repente, ¿qué pasa? Activa la atención. La atención activa el tálamo, la zona de integración sensorial. Se activa la atención y el tálamo activa la motivación. La motivación, ¿qué es? Dopamina. Entonces, ¿qué activa? Sistema dopaminérgico. ¿Y eso qué es? Satisfacción. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos curiosidad, una sorpresa. Activa la curiosidad, la atención, la motivación, la satisfacción y el aprendizaje. Ese es el círculo. Ofrezco novedad, genera atención, motivación, satisfacción y aprendizaje. Esa es la importancia que tiene la novedad. Tenemos que saber que los estados de ánimo determinan las funciones del cerebro. Fijaros, el estado de ánimo determina la actividad cerebral. Y entonces el aburrimiento es falta de dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Un neurotransmisor. ¿Qué significa? Una molécula que conecta neuronas. ¿Y qué es aprender? Aprender es conectar neuronas. Entonces, el aburrimiento es falta de dopamina, es el enemigo del aprendizaje. Y el estrés bloquea los centros cognitivos. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber que mi cerebro es una red, una súper conectada, es toda una red. Por eso la neuroeducación no entiende la separación entre lo cognitivo y lo lúdico. No se entiende, no se entiende. Entonces, muy bien, nos levantamos y cambiamos de brazo. ¿Qué tal? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Me encuentro cómo estoy? Ahí, ¿estoy incómodo? ¿Un poco incómodo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Regular? Bueno, no estoy cómodo, ¿verdad? Yo estoy cómodo como yo lo sé hacer, pero ¿se puede? Muy bien, gracias. Entonces, tengo que saber que existe una resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición. La oposición 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 es la oposición. La oposi
Existe una resistencia porque yo lo quiero hacer como yo sé hacerlo. Lo que sí tengo que saber es que se puede cambiar el automatismo, ¿vale? Se puede cambiar el automatismo. Entonces, eso es lo importante, saber que podemos cambiar el automatismo, la metodología educativa que genere el aprendizaje. Y todo esto al final va a generar una serie de competencias en sí mismo. Este proceso metodológico genera una serie de consecuencias en sí mismo. Genera la capacidad creativa que, como dice el grandísimo Ken Robinson, ¿no?, que es tan importante como la alfabetización y que si no estuviera desarrollada todavía estaríamos en las cavernas, ¿no? La capacidad creativa, el pensamiento crítico, la capacidad de pensar por el simple hecho de tener un cerebro que tiene un neocórtex que puede pensar. Por el simple hecho ese, los niños tienen derecho a entrenar el pensamiento y la capacidad colaborativa. Un niño no puede aprender a colaborar si hoy no colabora. Mira tu papelito y no mires al de al lado. Capacidad colaborativa. Ninguna empresa grande es unipersonal. No puedo sentirme mal por las ventajas y por la grandeza de mi compañero. ¡Guay! Es guay que él tenga esa grandeza porque es mi amigo. Y los dos juntos podemos comernos el mundo. No te sientas mal por las ventajas y las grandezas del de al lado. Capacidad colaborativa, ganar, ganar. Imaginaros unirnos todos. Imagínate, unirte para un bien común, ¿no? Capacidad comunicativa, comunicar sin miedo, sin miedo. Las ideas, los resultados, las propuestas. Muchas veces las ideas se mueren antes de ser comunicadas. Comunicar sin miedo, porque ahí fuera hay muchísimos vendedores de humo que no saben hacerla o con un canuto. Comunicar, entonces aprender a aprender y desarrollar de camino ese pensamiento crítico, capacidad colaborativa, creativa, comunicativa, pero por encima de todo tener capacidad de gestionar las emociones. Gestionar las emociones porque vivimos en un mundo que padece las consecuencias de un cerebro emocional desatendido. Y más hoy, ¿no?, con esta pandemia. Aprender a gestionar las emociones. Aprender a innovar, en definitiva. ¿Y cómo aprendo a innovar? Aprendo a innovar, enseñar a innovar innovando. Enseñar a innovar innovando y haciendo uso de todos esos recursos que hoy una sociedad del aprendizaje ofrece. Y soñar, soñar e imaginar por el potencial que tiene la imaginación para hacer realidad los sueños. Soñar con una sociedad donde los niños realmente pueden desplegar su potencial. Los niños y no tan niños, ¿no? Y asumir que el desarrollo competencial de los niños está en nuestras manos, de los niños y de los no tan niños. Pero sí es verdad que tenemos que entender que la infancia y la adolescencia, aunque son el 20% de la población, son el 100% del futuro. Y ayudarle a hacer sus sueños realidad es la única forma de que nosotros, padres, profesores, sociedad y la especie, pueda hacer sus sueños realidad. Y dejaros una frase final, que la edad de piedra no finalizó porque se agotaran las piedras. Os invito a que comencemos el cambio. Bueno, pues esto es todo. Si os parece, comenzamos una rueda de preguntas. Pues sí, muchísimas gracias, Esther. La verdad es que ha sido una gozada compartir este rato en donde en esa memoria he ido sacando algunas cosillas que estaban ahí. Y bueno, me presento, me llamo Manuel, soy sacerdote, me he dedicado a la educación, ahora soy responsable
de la Pastoral Universitaria y estoy de párroco en una zona nueva en Badajoz, que es el Cerro Gordo. La verdad es que agradezco tu intervención y desde el sitio donde yo estoy, entender la religión, bueno, agradecer primero que si el mundo fuese el cerebro, necesitamos estar más conectados y que las neuronas se conecten rápidamente. Todos y cada uno de nosotros, todas las instituciones, ¿no? Decir que la religión lo que propicia no es otra cosa, la cristiana o cualquiera, pues la relación precisamente con uno mismo, con el otro, con el entorno, con la naturaleza, con el trascendente, con Dios. Y en medio de todo esto propiciando pues darle sentido a la vida, ser feliz y buscar la verdad, la justicia, la paz. Y bueno, no me enrollo porque parece que esto es una homilía, pero no es así. La verdad es que propiciar el crecimiento integral de las personas es uno de los objetivos en la fe. Y me gustaría preguntarte, dentro de esas dimensiones está la espiritualidad, igual que ayudar a crecer pues desde la comunicación, desde la moral, desde las emociones. La espiritualidad es muy importante. Me gustaría preguntarte qué podría aportar la neuroeducación para propiciar ese crecimiento espiritual, para propiciar pues ese crecimiento que pueda integrarnos y ser uno, ser más humano y ser constructores de un mundo más justo. Si esa dimensión, ¿en dónde estará en ese cerebro que tiene que estar, que nos hace capaces de trascender muchas cosas, de ser críticos y de mirar con ojos nuevos pues al otro, de mirar con ojos nuevos las cosas que nos suceden? Me gustaría pues un poco que nos orientase. Gracias. Muy bien. Bueno, pues desde mi persona, una persona laica, agnóstica, y desde la humildad, el respeto y la mayor sinceridad, considero que ese carácter espiritual, sin esos valores religiosos, la historia de la evolución de la humanidad habría sido una muy diferente. Y además creo que dentro del tema del cristianismo, si Jesucristo viviera en el siglo XXI, creo que iría de la mano de la neuroeducación. Estoy totalmente convencido. Porque hay valores que se ha encontrado en la neurociencia que no esperaba encontrar, pero que ha visto de alguna forma que defiende la religión y que son responsables del crecimiento cognitivo, de la salud y la felicidad. Por ejemplo, el amor. El amor que, fíjate, une a desconocidos y da la vida, ¿no? El amor que al final lo que hace es activar los centros cognitivos del aprendizaje y propicia que la memoria la información llegue a la memoria de largo plazo. El amor incluso hace que cuando en el útero existe una multiplicación celular y esa multiplicación celular requiere que el ADN se replique. Pues a veces cuando se replica existen errores y esos errores pueden ser corregidos. ¿Y quién lo corrige? Lo corrige una enzima, una hormona que es secretada cuando la mujer se siente enamorada. O sea, el amor es corrector de errores en la replicación. El amor, no sé, establece los cimientos. Establece los cimientos para luego poder construir alto, porque existe un desarrollo estructural en estadio a nivel postnatal y ese desarrollo estructural cerebral se hace de una forma correcta en entornos positivos, amorosos, cuando existe un apego, cuando existe un vínculo. O sea, el poder del amor. Y luego te encuentras con la felicidad y te preguntas, bueno, ¿y qué es la felicidad? Y muchas veces piensas que la felicidad es el
placer de los sentidos. Y al final vemos que no, que tú te tomas una porción de pastel y esa porción de pastel te sabe rico la primera vez, pero cuando te tomas 4, pues pasas del placer al asco y te das cuenta de que ahí no está la felicidad, ¿no? Te das cuenta que la felicidad está relacionada con una serenidad, con una paz interior. Y hay una serie de propuestas neurocientíficas que parece que estás hablando de temas religiosos. Hacer referencia a ese cerebro social y a mirar y crear amistades fuertes, crear lazos. Y habla de gratitud, y habla de perdón, y la religión sabe mucho de ese tema, del perdón para liberarte de esa mochila horrorosa que te angustia y que te genera un diálogo interior negativo que te hace una trayectoria de vida que no es positiva, ¿no? Habla de gratitud, habla de perdón, habla ¿cómo se llama esto? De meditar. Habla de meditar, habla de metacognición, que es un poco parecido a rezar, ¿no? Habla de empatía, gracias a esas neuronas espejos de la capacidad de entender al otro cognitivamente, emocionalmente, incluso a un nivel superior de compasión. Y ves los estudios científicos, ciencias hablando de compasión relacionada con la felicidad. Entonces, me llama muchísimo la atención todas esas cosas. Habla de altruismo, habla de convertirte, sé el cambio que quieres ver en el mundo, la mejor forma de educar. Entonces, yo en mis cursos, siendo quien soy, la persona que soy, cuando hablo de amor, me da la sensación que estoy, ¿sabes? Entonces, creo que existe ahí una proximidad. Creo que la religión y la espiritualidad nos ha acercado al crecimiento cognitivo, a la salud y a la felicidad. Muchas gracias. Buenos días, Esther. Mi nombre es Mariano, soy el director autonómico de una ONG aquí en Extremadura, INCA. Y a medida que has ido hablando, se me ha venido constantemente nuestra misión, y es desarrollar el potencial de niños y jóvenes, favorecer un entorno y trabajar por una responsabilidad social. Creo que suena mucho todo de lo que has hablado aquí. Y que yo te agradezco, siempre nos iluminas. En este sentido, me gustaría hacerte 2 preguntas. ¿Cómo podría afectar a nivel neurocognitivo un primer entorno desestructurado? Y, en segundo lugar, ¿qué posibilidad de resiliencia y superación pueden tener esos jóvenes adolescentes que ya no son tan niños? Bueno, pues el primer entorno al final es el útero materno. El primer entorno es el útero materno. Y en el útero materno pasan cosas. Incluso el útero materno es susceptible de factores epigenéticos. Los factores epigenéticos, aunque suenan muy redundantes, no es más que los factores que te rodean. La calidad del aire que respiras, lo que comes, los cosméticos, los medicamentos, el estrés con el que vives, tus pensamientos, son factores epigenéticos que condicionan la expresión de los genes en el útero materno. Entonces, fíjate, curiosamente, cerca del 30% de las mujeres embarazadas sufren maltrato. Entonces, eso genera un estrés. Y ese estrés genera un cortisol. Y el cortisol tiene capacidad de atravesar la placenta e interferir. Y dependiendo del estadio neuronal en que se encuentre, afecta de una forma o de otra. Y entonces hoy se sabe que los estados de ansiedad de la embarazada condicionan el futuro del niño. Están relacionados con trastornos conductuales, con déficit de atención, con hiperactividad, incluso con conductas delictivas, incluso en el útero materno. El estado emocional nos condiciona para lo bueno y para lo malo, porque fíjate lo que decíamos antes, que el amor corregía errores en la replicación, ¿no? Entonces, el estado emocional condiciona desde el útero el aprendizaje. Y luego en la primera infancia nacemos con un cerebro incompleto.
Y tienen que desarrollarse unas estructuras neuronales, unas estructuras cerebrales a nivel subcortical que están relacionados con la superación de miedos, con la autoestima, con la confianza, con la resiliencia. Entonces, es la mochila de valores que tienes para vivir. Son los cimientos de cualquier individuo, ¿no? Es crear bien ese cerebro que te genera una identidad. ¿Qué ocurre? Que cuando esos entornos son desestructurados, pues hay estudios, por ejemplo, en orfanatos, niños que han vivido en un orfanato 1 año. Y luego se le hizo un seguimiento a los 11 años de edad. Y vieron que la mayoría tenían electroencefalogramas anómalos, tenían miedos, tenían juegos inmaduros, tenían desarrollo de la motricidad poco desarrollado. O sea, que pasa factura, ¿no? Incluso puede un trastornos en la infancia, traumáticos, pueden generar el caso de una niña que les decían la niña, ¿cómo le decían? Una niña que quería matar a su hermano y a sus padres, psicópata, la niña psicópata. Hasta ese punto puede un entorno desestructurado provocar, ¿no? En el caso de la resiliencia, en niños ya más mayores, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que sí es verdad que existe neurogénesis, creación de nuevas neuronas, que existe una plasticidad cerebral a lo largo de toda la vida, que el cerebro puede crecer y aprender a lo largo de toda la vida, pero necesita ingredientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es que esa persona se sienta seguro en el entorno, que no se encuentra seguro. Está activado el sistema amigdaliano, que es el centro del miedo, está a la defensiva, se encuentra amenazado. Entonces tienen que encontrar una figura de apego y reconducir y sentir que el mundo es seguro. Eso es lo que tiene que hacer. Y luego ya encontrar una ilusión por unas metas. Desde el apego y desde la ilusión existe neurogénesis. Nuevas neuronas a tu disposición para reinventarte fisiológicamente. Entonces, es posible, el caso de esta niña psicópata lo consiguió porque encontró unos padres adoptivos que apostaron por ella 1000 por 1000, pero necesitas ingredientes estrella, basado sobre todo en el carácter emocional. Hola Esther, mi nombre es Jara y soy maestra de Educación Física. Ahora mismo me encuentro en paro. Y en primer lugar quería darte la enhorabuena por tu charla y decirte que siempre es un placer escucharte y aprender de ti y de lo que nos transmites. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo un estudiante de biología puede terminar siendo un neuroeducador? Bueno, pues la verdad es que cuando yo terminé biología, pues como cualquier joven universitario se te borran los caminos, ¿no? Y me fui a vivir a Irlanda un tiempo y luego recorrí España entera de norte a sur y de este a oeste, hasta que llegué a casa y conseguí una beca de investigación para hacer mi tesis doctoral, que consistía en un estudio genético y morfológico de 250 individuos. Y me encontré, fíjate qué curioso, 2 clones, 2 individuos idénticos genéticamente, que presentaban diferencias morfológicas muy importantes. Uno era alto, otro era bajo, uno resistente a enfermedades, otro sensible. Y dice, ¿y esto cómo es posible? Pues era porque uno vivía aquí y otro vivía en la otra parte del mundo y hacía que en un caso se expresaban unos genes y en otro caso se inhibía y originaba individuos diferentes. En aquella época yo eso no lo entendí mucho. Se publicó a nivel científico, pero no lo entendí mucho. Todos los estudios genéticos, en aquella época no había laboratorio de biología molecular en mi departamento. Entonces los hice en el CSIC de Málaga y en el INRA de Montpellier. Y entonces eso pues me dio
una experiencia, aparte de muy bonita, pues muy cercana a todo el mundo de la genética molecular, ¿no? Y entonces, de ahí pasó a que fui madre y empecé a pensar en cómo influía todo eso a un nivel personal, que cuando empiezas a pensar a nivel personal las cosas son distintas. Y mi padre era psicólogo infantil y yo le decía, papá, esto del entorno que influye en el desarrollo del niño, ¿qué es? Y me decía, indaga por el tema del apego y los masajes. Así, ¿no? Y ahí quedó. Luego, después de esa experiencia, pues me contrataron para montar un laboratorio de biología molecular. Después de la era de la genómica, tuve una reunión con el director general de aquella época y la jefa de servicio y me dijeron, Esther, hemos pensado que el boom de la genómica ya ha pasado. Ahora estamos en la era de la posgenómica. Y yo decía, ¿vale? Ahora estamos en la era de la proteómica. Y yo decía, ¿y eso qué es? Dice, ya tenemos la secuencia de nucleótidos, los nucleótidos expresan proteínas, las proteínas son los obreros de la célula. Cuando trabajan por exceso, enfermedad. Cuando trabajan por defecto, enfermedad. Hay que hacer un laboratorio de proteómica. Y me contrataron para montar un laboratorio de proteómica. Comparaba los proteomas del individuo sano y veía la influencia del entorno una vez más. Y me vuelvo a quedar embarazada. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto del entorno? ¿Qué es esto del entorno que tanto afecta a la expresión de los genes? Y cuando ya descubrí que no era solamente a la expresión de los genes, sino que construía la mente a través del aprendizaje, empecé a profundizar en la neuroeducación. No fue fácil, los primeros cursos y charlas no venía nadie, pero ya de repente llegó un momento que fui a dar una charla y estaba todo lleno y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y un poquito eso ha sido el camino. Muchas gracias. Bueno. Hola Esther, muchas gracias por tu esfuerzo y por iluminarnos en el camino. No soy urbano, llevo muchos años dedicado a la comunicación y actualmente dirijo la empresa extremeña de medios públicos, Canal Extremadura. Quería hacerte dos preguntas relacionadas, ¿no? Una desde el punto de vista neurocognitivo, si los medios de comunicación tienen cabida en la sociedad del aprendizaje, cómo y por qué, y también qué condiciones debe tener un comunicador para generar aprendizaje. Bueno, pues los medios de comunicación cabida en la sociedad del aprendizaje, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Igual que los medios de comunicación, cualquier otro entorno, cualquiera, ¿no? Cualquiera que esté sensibilizado, cualquiera que tenga hijos, nietos, equipos o que forme parte de una sociedad y un futuro, cualquiera. En el caso de los medios de comunicación, con más razón de ser, porque fíjate que los medios de comunicación tienen capacidad de llevar información a los hogares y aparte de ahí se construye la realidad, porque la realidad se construye a partir de una información. Entonces, el poder de transmitir la información es un poder enorme, ¿no? En el caso de los medios de comunicación y de Canal Extremadura, pues lo único que puedo es reflejar mi historia y cómo ha sido un ejemplo maravilloso y ejemplar, ¿no? de formar parte de una sociedad del aprendizaje. Pues en el caso de defender uno de estos recursos como es la neuroeducación, dando cabida en la radio de programas de neuroeducación durante 2 años, ¿no? Creo que he estado contando pildoritas de neuro, al principio diariamente y luego ya semanalmente, y luego en televisión, pues conociendo lo que era el masaje infantil, lo que era la neuroeducación, en fin, y abriendo las puertas de los niños, a los niños, dando voz a los niños. A niños de campamento que estamos despertando la vocación científica, tenían cabida allí. O niños
de primaria que van a contar experiencias sobre neuroeducación, tenían cabida allí. Entonces, eso es un ejemplo maravilloso de parte integral de una sociedad del aprendizaje. En cuanto a la segunda pregunta, las características de un comunicador para generar aprendizaje, pues aquí sería importante saber que la comunicación está muy relacionada con el cerebro social. Porque fíjate, cuando comunicas delante de un público, al final eres expuesto a un grupo y ese grupo puede rechazarte. Y entonces el rechazo a un grupo a nivel biológico es una amenaza y genera miedo, pero el miedo merma los lóbulos prefrontales y bloquea mi comunicación, entonces es contraproducente. ¿Cuál es la solución? La solución es entrenar, darle la oportunidad al niño de desarrollar una competencia comunicativa. Para que un adulto tenga competencia comunicativa, sería ideal que el niño tenga experiencia comunicativa, enfrentarse a una audiencia. En cuanto a generar aprendizaje, fíjate, el poder de la comunicación, tener capacidad de meterte en la cabeza del otro, en sus pensamientos, es súper potente, ¿no? ¿Qué sería interesante? Ofrecer, en la medida de lo posible, una comunicación multisensorial. El aprendizaje, cuanto más multisensorial, más conexiones se generan. Multisensorial. Entonces, si no se puede, pues verbal y visual. Y luego, pues prestar atención a comunicación breve, dinámica, generar cambios, prestar atención a que los diálogos, cada palabra esté envuelta de forma atractiva, darle el valor que tiene, la entonación que tiene y la intensidad que necesita, ¿no? Tener cuidado al cuerpo, el cuerpo expresa muchísimo, la expresión facial, los signos kinestésicos, la prosémica entre el aula, que al final genera una relación de autoría o no, ¿no? La mirada, cuando yo te miro, tú me miras y genera atención, los silencios. Pero creo que lo más importante es prestar atención al mensaje y a la audiencia y olvidarte de ti. Y centrar la atención en la audiencia. No sé. Hola Esther, buenos días. Yo soy María, soy asesora de formación del profesorado en el CPR de Cáceres y miembro del Grupo Extremeño de Aprendizaje Servicio. Hoy te vuelvo a escuchar una vez más y hoy me vuelve a venir a la cabeza, Esther, la importancia que es para todo el profesorado saber cómo aprende el cerebro, porque en las aulas tenemos a nuestras niñas, a nuestros niños y esas estrategias que dais, todas las personas que estáis impulsando la neuroeducación, las tenemos que coger y tenemos que darnos cuenta que nos lo dice la ciencia, que no es gente ponente, gurú, que viene a darnos charlas y chapas. No, es que la ciencia está diciendo cómo aprenden nuestros niños, nuestras niñas y nuestras jóvenes. Sabes que desde el Grupo Extremeño de Aprendizaje Servicio la neuroeducación nos interesa porque nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes son ciudadanos del presente. Queremos que sea alumnado competente y que utilicen esa competencia para transformar el mundo. Entonces, yo creo que ahí la neuroeducación tiene un papel muy importante y por eso quería saber tu opinión. ¿Qué piensas, Esther, sobre qué consideración tiene la neuroeducación sobre el aprendizaje servicio? Bueno, pues no sé si habéis visto la película de Rayman. Rayman es una película que ha conseguido muchos Oscars. El protagonista es autista, protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. Bueno, pues este personaje está basado en un hecho real o inspirada
en una persona pues, que tiene un cerebro anómalo. Normalmente el cerebro tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, está unido por un cuerpo calloso, que curiosamente las mujeres tenemos más, por algo será. Y en medio está SARA, que es un filtro, el sistema de activación reticular ascendente. SARA lo que hace es evitar esa sobrecarga de información. Lo que hace es evitar que nos bombardeen, que todos esos bits de información sensorial, millones y millones, pues no nos saturen. Y pone un filtro. Bueno, pues este personaje, Rayman, y en este caso su personaje real, King, no tenía ese filtro. ¿Y qué pasaba? Que lo retenía todo. Lo retenía todo. Entonces, cuando murió con 58 años, había leído 9.000 libros y todo se lo sabía. Cada frase, cada párrafo. Pero el cerebro, ese personaje no era autónomo. Tenía una capacidad memorística infinita, pero la memoria no le hacía más competente. Y mira que tenía memoria. Entonces, ese filtro está ahí por algo. Nuestros niños, cuando están sentados en el aula, y yo como profe estoy transmitiéndole una información, ese filtro actúa y filtra. Pero yo quiero que se aprendan lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, el objetivo número 1 del cerebro es la supervivencia. Ya está. Al cerebro le interesa que tú sobrevivas. Entonces, una estrategia es hacerle sentir que la información que yo le estoy dando es vital para su vida. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo consigo yo, profesora de historia antigua, relacionar mi contenido con mi alumno y hacerlo partícipe, si estoy hablando de historia antigua? Pues una forma muy interesante es a través de los proyectos de investigación, proyectos de creación de empresas, proyectos de aprendizaje-servicio. De esa forma posicionas a la alumna en el centro del aprendizaje y lo haces partícipe. Entonces, en este caso de la profe de historia, convertimos a los niños en guías de museos. Entonces ya le interesaba muchísimo todo lo que yo contaba como profe de historia, ¿no? Y todas las anécdotas. Ya no se desconectaba, el filtro ya no se desconectaba, porque mañana iban a ser ellos los guías de los museos. Y entonces lo que hicimos fue abrir las puertas a la residencia de la tercera edad y a las familias con personas dependientes. Y así se convirtió en un aprendizaje-servicio, de forma que vinculamos la asignatura con un servicio a la sociedad, que es una forma maravillosa de aprender. Es una forma maravillosa de aprender porque rompes con una enseñanza descontextualizada, una enseñanza fragmentada por asignatura, ¿no? Memorística, y lo llevas pues, a un terreno real, en un entorno real. Entonces eso genera una atención y una motivación intrínseca y un aprendizaje. Aparte de un desarrollo competencial, porque lo que hace es vincular lo cognitivo con lo emocional, con lo moral. Y activa la capacidad altruista del ser humano y el carácter social. Entonces es una forma maravillosa de construcción del ser humano. Así que felicidades. Hola, Esther. Mi nombre es Eva y soy la presidenta de la FREAMPA, de la Federación de AMPA de Centros Públicos de Extremadura. Como parte de la comunidad educativa y al hilo de esto que estás hablando, quería preguntarte, ¿qué cambios harías tú en un colegio o en un instituto? Y por otro lado, también me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que afectan las medidas COVID al aprendizaje
dentro de los centros educativos? Bueno, pues, ¿qué cambios haría yo en un cole? Bueno, pues lo primero sería ese cambio de automatismo del que hemos hablado en la charla, ¿no? Ese entender lo lúdico como una estructura transversal, ¿no? Y el hacer partícipe a los alumnos, como hemos dicho, de la sociedad y generar esa actitud proactiva y darle a entender que pueden ser parte del cambio de injusticias que vean a su alrededor y dejar de entender el aprendizaje como un aprendizaje áulico. Ese sería el primer punto, ¿no? Una atención hacia lo metodológico. Por otro lado, le prestaría atención, sobre todo en infantil, especialmente mucho al tema del comedor. El tema del comedor, si una competencia tiene que desarrollar un niño de infantil, es aprender a comer. La alimentación está íntimamente desarrollado con el tema cognitivo y de salud. Y la obesidad es un problema muy grave en la sociedad. Si algo tiene que aprender un niño de infantil es a comer. Entonces yo nunca pondría en un comedor a monitores que no estuvieran muy sensibilizados con qué es la pedagogía. Nunca. Yo no pondría en un comedor a nadie que grite a niños de 3 años. Nunca. No pondría en un comedor a niños que castiguen a niños de 3 años porque no han comido al ritmo que marca el horario. Nunca. Yo he sido monitora en una ONG y he llevado a niños de 2 a 5 años, a 20 niños, y he estado con ellos sentados en una mesa. Y existen otras estrategias. Pero es necesario conocer esas estrategias y creo que es muy importante que los monitores de comedor en los colegios tengan esa formación. En cuanto a los institutos, por ejemplo, pues tenemos una cosa que los adolescentes tienen un cerebro muy especial y una neurobiología muy especial. Y existe una molécula, que es la melatonina, que regula el ritmo circadiano. ¿Y qué pasa? Que se libera tarde. Y si se libera tarde, se van a acostar tarde, le entra sueño tarde. No porque sean súper malos, súper rebeldes, que a lo mejor también, sino porque tienen esa particularidad biológica, ¿vale? Entonces, si se acuestan tarde, y el sueño es un elemento clave en el aprendizaje porque se consolida la información cuando dormimos, es necesario que los jóvenes duerman un número de horas determinadas. Entonces, si el instituto es una institución para el aprendizaje, no tiene sentido que comience antes del tiempo necesario para dormir. Entonces, si yo pudiera, retrasaría el horario, pero porque estoy mirando el funcionamiento biológico del adolescente. Entonces, es otra cosa que tendría en cuenta. Y en cuanto a la pregunta delicada de las medidas COVID, delicada y triste, hablando cognitivamente y desde el punto de vista del aprendizaje, creo que las medidas COVID han sido tenidas en cuenta mirando simplemente lo epidemiológico, totalmente no interdisciplinar con el resto de las condiciones del ser humano. No han tenido en cuenta que existen otras epidemias que llevamos arrastrando relacionadas con el suicidio y la depresión. Y que el suicidio es actualmente la primera causa de mortandad no natural. Y es muy duro. Cada vez son más chiquititos los niños que se suicidan y no estamos haciendo nada. Hay más personas que se suicidan que los accidentes de tráfico. Hay 13 casos más de suicidios que de homicidios. Está relacionado con la salud mental. No puede ser una solución, eso hay que atenderlo. Y la depresión, ¿no?
Entonces, las medidas COVID han sido muy duras y están siendo muy duras. A nivel cognitivo, la parte del confinamiento, pues solamente el confinamiento, una de las cosas es pues, que ha aumentado la obesidad en el 90% de los niños un 5%. Si no hay movimiento, no hay ejercicio físico, se afecta la salud y se afecta lo cognitivo. Eso, entre otras muchas cosas, ¿no? Los trastornos traumáticos que generan y que ya veremos las consecuencias que se van a desarrollar, ¿no? Eso lo iremos viendo pues, con el transcurso del tiempo. Las medidas COVID pues, no hace beta al cerebro kinestésico, beta al cerebro social, beta al cerebro emocional. Las mascarillas son antiaprendizaje. Si es verdad que reduce el oxígeno, las neuronas necesitan oxígeno y glucosa para aprender. Yo no entiendo ir a un restaurante y quitarte la mascarilla porque tienes que comer. Pues si tienes que aprender y reduce el oxígeno, pues sería a contemplar, ¿no? Es un tema muy delicado y creo que ojalá llegue el momento en que volvamos a rehumanizar lo que tanto tiempo nos ha costado humanizar. Es muy triste. Muchas gracias. Hola, buenas. Me llamo Sara y soy estudiante de biotecnología. Primero quería hacer un comentario sobre un comentario que has hecho antes de cuando das información, ponerla o aplicarla al mundo real, porque es que estoy muy de acuerdo con ello y cuando a mí me decían, esto es una matriz, tienes que aprender a multiplicar y hacer divisiones con ella, todos decíamos, jolín, qué peñazo, sinceramente, pero cuando llego a casa y mi padre, que es ingeniero, me dice, es que puede servir para más cosas, mover un brazo robótico y muchas otras aplicaciones, ya crees interés para aprender. Y me gustaría hacer un llamamiento a los profesores para que dieran contexto antes de dar el temario, que yo obviamente no sé nada, pero como estudiante, en mi opinión. Y mi pregunta sería que, con respecto al cambio que propones en el sistema educativo, que sea más interactivo y tal, quería preguntarte cómo podemos los estudiantes también contribuir al proceso de cambio. Los estudiantes. Bueno, pues el tema de los estudiantes como parte integrante de una sociedad del aprendizaje es especialmente interesante, ¿no? Es especialmente interesante porque por las características particulares del cerebro adolescente. El cerebro adolescente es muy particular, es un cerebro autónomo, ya tiene un conocimiento, pero el cerebro no madura hasta que tenemos 21 años las mujeres y 28, 29 hombres. Fíjate lo tarde que madura. ¿Qué significa? Significa que los lóbulos prefrontales no están del todo desarrollados. Entonces, el adolescente, el universitario ya, ¿no? El joven, tiene la autonomía y el conocimiento, pero tiene el empuje emocional que no tiene el resto de la población. Entonces, eso es muy interesante. Eso es muy interesante y muy necesitado en una sociedad del aprendizaje. Entonces, yo te invito a que os informéis de la propuesta y seáis parte del cambio, porque realmente es por vosotros todo esto, ¿no? Eso en cuanto a la participación de los universitarios o de los jóvenes o de los niños, creo que tienen muchísima voz. Su voz tiene muchísimo poder en la sociedad. Muchísima voz, muchísimo poder en la sociedad. Bueno, y en cuanto a cómo influiría la neuroeducación en los niños, eso es un tema que yo me he planteado. Me planteé en su día cuando hice una entrevista en una revista, en la revista Caparra, en una revista de innovación educativa, y en esa revista, pues, era como una especie de homenaje porque había proyectos de innovación que decían que habían surgido gracias al curso de neuro que yo había impartido. Y yo decía, pues si esto ha generado esa iniciativa en adultos,
¿Qué pasaría si la información de la neuro llega a niños? Bueno, pues esto lo estudió una investigadora que se llama Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, y vio que había gente, personas que tienen una mentalidad de crecimiento y otros que tienen una mentalidad fija. Los de la mentalidad fija son los de mi talento es consecuencia de mis genes, ¿vale? Y los de la mentalidad de crecimiento es que soy una consecuencia del aprendizaje. Pues vio que académicamente los que tenían una mentalidad de crecimiento lo que hacían era, académicamente eran mejores, tenían mejores notas. Y entonces se quedó con los de la mentalidad fija y dijo, ¿y entonces qué pasaría si a las personas que tienen una mentalidad fija le impartimos neuro? Le dio 8 clases de neuro. ¿Y sabes qué pasó? Empezaron a mejorar las notas. ¿Qué significa? Significa que la neuroeducación supone un carácter motivacional en el alumno, cuando sabes cómo funciona. Entonces, estos estudios fueron unos avales para que yo ofreciera neuroeducación como proyecto piloto en los coles. Y entonces me lo aprobaron y viví esa experiencia, dar neuroeducación en los coles. ¿Y sabes qué? Fue maravilloso. ¿Y sabes qué aprendí? Aprendí que realmente podemos seguir soñando con desplegar un potencial, que solamente hay que prestar atención a la metodología. Entonces, ¿qué le puede enseñar la neuro a los estudiantes? Le puede enseñar a soñar con su futuro y a asumir que el desarrollo de tu potencial, de tu felicidad, de tu éxito está en tus manos. Muchas gracias. Hola, Esther. Darte las gracias por compartir con nosotros tus experiencias y de nuevo encantada de volver a verte. Ya te vimos el año pasado. Soy Lola Martínez, soy deportista, entrenadora de natación y oyéndote hablar de cerebro kinestésico, emocional y social, creo que el deporte lo une a todo. Tenemos aquí una maestra de educación física. Entonces, mi pregunta para ti es que nos expliques qué relación tiene el deporte con el tema cognitivo y si además crees que la educación física y el deporte podríamos implementarla como una herramienta clave para ese impulso del desarrollo de potencial, no solo en los individuos, no solo cuando son pequeñitos, sino también en adultos que se incorporen o que mantengan una práctica deportiva habitual a diario. Bueno, gracias. Pues el tema del deporte es un pilar. Es un pilar. El deporte, el deporte al final modifica los estados emocionales. A través del cuerpo modifica los estados emocionales. ¿Cómo es posible? Tú empiezas a hacer deporte, ejercicios aeróbicos y liberas unas moléculas, unas neurotrofinas, unos factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento activan unos mecanismos, activan la neurogénesis. Yo, como bióloga, creía que las neuronas son las que son, ¿no? Y yo me iba a tomar una cervecita con mis amigas y decía, Dios mío, que estoy haciendo un sacrilegio, ¿no? Que estoy matando las neuronas que tengo y son las que son. Que las neuronas no se reproducen. Y es verdad, las neuronas no se reproducen, pero sí se regeneran. Las células madres de las cavidades cerebrales pueden emigrar a los hipocampos, que son los centros de la memoria, y convertirse en nuevas neuronas a tu disposición. Y quien lo activa es el deporte. Haces deporte y liberas esos factores de crecimiento que activa la neurogénesis. Es increíble. Activa la neurogénesis, activa la vascularización cerebral. El cerebro es un órgano muy particular que no tiene un almacenamiento de energía. Entonces necesita una vascularización cerebral para que le llegue oxígeno y glucosa para funcionar. Pues el deporte activa esa vascularización cerebral y hace que el oxígeno y la glucosa nutran mejor a las neuronas. Y activa la plasticidad cerebral, que es la base del aprendizaje, la base de adaptarte al cambio.
El deporte libera un montón de catecolaminas, que son neurotransmisores. Acordaros lo que hacían los neurotransmisores. Los neurotransmisores conectan esta neurona con esta neurona. Y al conectar neuronas es aprender. Libera neurotransmisores, dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, que lo que hace al final es activar las funciones cognitivas, la atención, la concentración, la memoria. Son antidepresivos naturales. Y fíjate qué curioso. Si yo hago deporte, mis hijos nacen con un hipocampo más grande, que es el centro de la memoria. Y dicen, madre mía, ¿cómo es posible esto? ¿Genética? No. Es epigenética heredable. Se ha quedado activado un mecanismo fruto de un hábito positivo. Ha generado un hipocampo más grande. Entonces, ¿qué es interesante? Es interesante ofrecer recreos cerebrales utilizando el deporte. Utilizando el deporte que aumenta de tamaño el hipocampo, que lo activa, que lo refresca, que retrasa las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, el deporte es un pilar. Igual que es un pilar la música, igual que es un pilar la risa. Entonces son elementos esenciales. Y la contribución, pues toda contribución de introducir el deporte en entornos de aprendizaje es positiva. Cualquier contribución es positiva, porque es salud y crecimiento. Gracias. Bueno, pues un placer haberos tenido aquí. Espero hayamos aprendido todos. Y bueno, pues daros las gracias y que ha sido un placer.